A causa de un bache, personas que viajaban en una motocicleta caen y casi son atropelladas por una camioneta. Esto ocurrió en Quetzaltenango. El video quedó registrado por una cámara de seguridad. El motorista y su acompañante caen al piso a causa de un agujero en la 29 Avenida Zona 7 de Xela. La escena provocó diversos comentarios en redes sociales. En varios se señala a la comuna por no reparar la calle. Vecinos esperan que autoridades eviten un incidente más y reparen este camino. Se consultó con personal de comunicación social del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pero al cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta. Y esta noche, como ven, noticias de toda la República Guatemalteca y por supuesto también noticias que se generan fuera de nuestras fronteras. Lo importante, eso sí, es que usted ya está con nosotros, así es que vamos de inmediato con la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Ciudadanos guatemaltecos viajan a Tapachula, México, para poder seguir inmunizados. Estuvimos en el centro de vacunación donde reciben dosis y hoy le mostramos el proceso. El Ministerio de Salud exige a Rusia que en un plazo de 20 días hagan la entrega de segunda dosis de Sputnik V o les dan 5 días para que devuelvan el dinero que se pagó. Laboratorio Nacional de Salud confirma que Guatemala registra 3 de las cepas del coronavirus más contagiosas. Se registran casos de variantes alfa, gamma y beta. El movimiento registrado en el kilómetro 14.5 de la cuesta de Villalobos, en Villanueva, fue provocado por la falta de mantenimiento en las tuberías. Esta noche conoceremos la historia de 2 mujeres que salieron de su aldea hacia Estados Unidos, pero en el viaje fueron secuestradas. Esto en el reportaje especial. Tamaulipas, México, fue nuevamente escenario de un violento enfrentamiento entre grupos del crimen organizado que dejó casi una decena de víctimas mortales. Mire, ante la vacunación lenta e incierta, decenas de guatemaltecos han viajado a Tapachula para recibir la dosis que el país aún no le puede ofrecer. Un equipo de Prensa Libre y Guatevisión se trasladó hasta la ciudad mexicana y nos lo cuenta todo en esta nota. Estamos en el puente del río Suchiate, que sirve como frontera entre Guatemala y México. Frente a mí es Ayutla, en San Marcos, y atrás mío es el estado de Chiapas, en donde en la ciudad de Tapachula solo se ha habilitado un centro de vacunación al que decenas de guatemaltecos han acudido durante los últimos días para recibir su dosis contra el coronavirus, a causa de la ineficiencia que le reclaman al Ministerio de Salud. Durante nuestro recorrido por Tapachula en la mañana, conversamos con una funcionaria de la Secretaría de Salud del Estado, quien nos confirmó la alta afluencia de guatemaltecos en la localidad. Las empezamos a ver a partir desde el jueves, viernes, que estaban abiertos los macromódulos, y del sábado hasta ahorita, que hemos visto más la afluencia del personal de Guatemala que está viniendo. Para recibir su vacuna, los guatemaltecos solo deben presentar en el puesto de Tapachula su documento de identificación personal, el DPI. Siguen un proceso similar al de los centros nacionales. Llenan un formulario de datos básicos, registran sus signos vitales y luego de recibir su dosis esperan 30 minutos por posibles reacciones adversas. Una de las guatemaltecas que forma parte de los viajeros que buscan la inmunización es la cocinera Lisette Fuentes, quien padece de diabetes. En Guatemala no pudo inyectarse, a pesar de que la cartera de salud anunció hace más de un mes que registraría a quienes sufren de enfermedades previas. Pues muy lento, la verdad muy lento, y hay personas que corremos riesgo, ¿verdad? Muchas personas con diferentes enfermedades que necesitan ya la vacuna
y por eso es que estamos acudiendo acá. La misma urgencia por vacunarse la comparte Rosa Gabriela Cano. Ella critica el sistema de citas previas en Guatemala, una modalidad de vacunación que no está presente en Tapachula. Veo que aquí están organizados y que tienen suficientes vacunas por lo que veo, a diferencia que en Guatemala creo que no tienen esa organización, ¿verdad? Para varios guatemaltecos, el lento avance de la inmunización responde a la corrupción que impera en el Ministerio de Salud. Así lo explica Elisa Flores, quien se trasladó a Tapachula para que su madre, una trabajadora de un juzgado, pudiera recibir el fármaco. Sinceramente es por la corrupción. Lamentablemente, tanto los jueces como diputados han sido algo corruptos o que no han dado las vacunas. Se han perdido las vacunas y no se sabe cómo y por qué. El único centro de inmunización habilitado en Tapachula es la sede del antiguo Hospital General, ubicado en la colonia Los Cerritos, sobre la carretera Antiguo Aeropuerto. Esta semana, el personal aplica fármacos de AstraZeneca. Según la Secretaría de Salud de Chiapas, este viernes 2 de julio dejan de vacunar a las personas de 40 años o más en este puesto. El siguiente rango de edad, que comprende a las personas de 30 a 39 años, será abierto durante las próximas semanas, pero todavía no hay una confirmación de una fecha oficial por parte del gobierno mexicano. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Con excelente información. El Laboratorio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud han informado que en el país ya se registran 3 de las cepas de coronavirus más peligrosas y contagiosas que actualmente hay en el mundo. Se confirma la presencia de las variantes de COVID-19 Gamma, que es la de Brasil, Beta, la sudafricana, y la Alfa de Reino Unido. Ante ello, se ha lanzado la alerta epidemiológica para intentar contenerlas. Se ha enviado a los directores epidemiológicos y jefes de laboratorio de las áreas de salud de los hospitales públicos y privados una circular por parte del jefe del Departamento de Epidemiología y del Laboratorio Nacional de Salud, donde se señala que se alerta el hallazgo. Según indicó el Laboratorio Nacional de Salud, estas 3 cepas han sido identificadas después de analizar muestras de interés, donde se detectó a 17 personas de entre 16 y 67 años. Se trata de 12 hombres y 5 mujeres. Según se detalla, de estos 3 contagios son Gamma, brasileña, 1 es de San Marcos y 2 guatemaltecos procedentes de México, mientras que la Beta, la sudamericana, es procedente de Estados Unidos. 13 de Alfa Reino Unido. De estos 7 son residentes del departamento de Guatemala, 2 de Santa Rosa, 2 del Progreso, 1 de Retaluleu, que es un caso de reinfección, y una persona pendiente de confirmar su residencia, pero que provenía de Estados Unidos. Bueno, y en el Congreso de la República se busca aprobar la iniciativa de ley 5933 que exime a las farmacéuticas de responsabilidades por efectos adversos. Sin embargo, esto aparentemente no ocurrió, pero es Andrea Domínguez quien se encuentra en ese lugar y tiene los detalles con la información completa. Andrea, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Maralisa, a ti y a todos nuestros televidentes. Precisamente alrededor de hace 15 minutos aproximadamente concluyó esta sesión extraordinaria en el Congreso de la República, luego de que los diputados no llegaran a consensos para aprobar la iniciativa de ley que busca una compensación también con el objetivo de que aquellas personas que puedan resultar adversas por efectos de estas vacunas sean de alguna forma resarcidas, pero no por las farmacéuticas, sino por el gobierno guatemalteco. Y en este caso se eximiría de cualquier responsabilidad a las casas farmacéuticas. Esta es una ley que se busca aprobar con el objetivo principal de que las farmacéuticas estadounidenses puedan donar vacunas a Guatemala. Sin embargo, pese a que esta se conoció y que debía ser aprobada de forma urgente, los diputados señalaron no estar de acuerdo con varias de las enmiendas presentadas y por ende se ha señalado entonces que se va a sesión permanente e incluso se llamó a la ministra de Salud, Amelia Flores, para que el día de mañana a las 9 horas se presente al legislativo a explicar en qué consiste la aprobación de esta ley y cuáles son los artículos que son vitales para que se puedan recibir estas vacunas y en el futuro poder comprarle a las casas farmacéuticas. Escuchemos lo que explicaba el presidente del Congreso, el diputado Alan Rodríguez. Entendemos también que cada uno de los bloques legislativos quiere aportar, quiere sumar a este decreto, han hecho planteamientos, sin embargo, es muy delicado el articulado de este decreto,
puesto que es un instrumento que se ha aprobado ya en otros países, en la legislatura de por lo menos 8 países más, y Guatemala pues también ha tenido esas condiciones que han puesto los fabricantes para poder distribuir esta vacuna. Entonces, en ese sentido, hay enmiendas de temporalidad, de poder limitar la temporalidad, que no tenga temporalidad el decreto, algo con lo que algunos diputados no han estado de acuerdo. Entendemos ese punto, que toda esta ley debería de tener una temporalidad. Sin embargo, es una condicionante de los fabricantes. Es por esa razón que mañana vamos a discutir este y otro tipo de enmiendas que se están planteando. También el tema de la compensación económica que se estaría dando en caso de discapacidad o en caso de muerte. Y hay que entender que no es que las vacunas vayan a ocasionar estos daños, sin embargo, es algo que las farmacéuticas plantean para curarse en salud, ¿verdad?, ante las posibles demandas. Y como país receptor, lo que nos queda es poder cumplir con esta condición que ellos ponen para poder contar con esas vacunas. El artículo 2 es el que frenó esta sesión extraordinaria en el cual se habla sobre el tiempo que se estará eximiendo a las farmacéuticas. Acá se señalaba una temporalidad mientras dure la emergencia del coronavirus, pero según indicaba el presidente del Congreso, la ministra de Salud les informó que esto no sería aprobado por las propias farmacéuticas y ellas quieren que se les exima de forma permanente. A ello también se suma que esta es una sesión que debió comenzar a las 2 de la tarde, sin embargo empezó con 1 hora de retraso y únicamente de las más de 6 horas que estuvieron sesionando, de estas al menos 45 minutos se dieron para entrar a conocer la ley y el resto del tiempo en discusión entre los diputados del por qué estarían aprobando la misma. Será hasta mañana a las 12 horas cuando de nuevo los diputados vuelvan a juntarse en el hemiciclo para así seguir conociendo esta iniciativa de ley que se compone de 13 artículos, pero ya se han presentado 29 enmiendas que buscarán mañana socializar y llegar a acuerdos no solo con el Ministerio de Salud, sino también entre las propias bancadas, que son aquellas que tienen dudas respecto a la aprobación de principalmente uno de estos que habla no sobre el tiempo, sino también sobre el tema de que no se pudiese estar diciendo qué es lo que se está negociando con las farmacéuticas, el acuerdo de confidencialidad. María Luisa, esto es parte de lo que se vivió en el Congreso de la República, en donde incluso algunos diputados han asegurado que el continuar atrasando la aprobación de la iniciativa de ley 5933 costará la vida de más guatemaltecos, pues esta iniciativa es indispensable y ya la ministra de Salud reconocía que desde noviembre de 2020 estaba enterada que esta era indispensable para que farmacéuticas estadounidenses pudieran negociar con Guatemala. Sin embargo, hasta el 24 de junio se presenta esta al Congreso de la República. Son cerca de 9 meses de atraso en los cuales ahora buscan que esta iniciativa se apruebe y así primero poder recibir la donación que estaría enviando a Estados Unidos y luego el poder hacer ya alguna compra directa con estas farmacéuticas. Con esta información y con imágenes de Elmer Vargas y Juan Diego González, yo retorno a los estudios centrales. Gracias, Andrea Domínguez, por ese reporte completísimo y bueno, marca la importancia de esa discusión y de una solución pronta allá en el Legislativo. Gracias a ti y a todo el equipo. Nosotros vamos a continuar porque la polémica por el contrato de compra, pero de vacunas Sputnik V a Rusia, parece que no tiene fin. Pues este martes la ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró en una citación en el Congreso que le dieron 5 días al Fondo Ruso de Inversión Directa para que devuelva el anticipo de 614.5 millones de quetzales que Guatemala pagó por 8 millones de dosis. Hasta el momento en Guatemala solo se han recibido 150,000 dosis de vacunas rusas de las 8 millones que ya pagó, es decir, el 1.87% de las que compró. Ante ello, la titular de la cartera indicó que ya se le ha pedido a Rusia la devolución del dinero y se le ha emplazado. Estamos pidiendo, de acuerdo a su ofrecimiento, la devolución del dinero y si en algún momento ellos tienen capacidad de venta, poder pagar contra entrega. Eso es lo que básicamente contiene la nota que hicimos. Pero que nos den la segunda dosis. Exactamente, porque también no vamos a dejar 600,000. Sí. Perdón, creo que el diputado Blanco preguntó en cuánto plazo y precisamente lo estamos pidiendo a los 5 días, a como ellos nos exigieron el pago también, a los 5 días después de haber hecho. Bueno, en la nota usted le plantea un plazo.
Sí, de 5 días. De 5 días. Y de 20 días para darnos la decir vacuna. que si la próxima semana no nos han respondido satisfactoriamente y no lo han demostrado con hechos, ¿qué vamos a hacer? Proceder legalmente. Mire, el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, en conferencia de prensa indicó que su viaje a Rusia había sido para solicitar la llegada de más vacunas y le aseguraron que al final de la semana estarían enviando al país 400,000 dosis. Sin embargo, horas más tarde, en una citación con la Comisión de Previsión y Seguridad Social, admitió que su viaje se trató para renegociar el contrato con el Fondo de Inversión ruso y reconoció que no tiene conocimiento de cuáles son los acuerdos tratados por el Ministerio de Salud de Guatemala y Rusia. Además, reconoció que pese a haber solicitado un cronograma y fechas de llegada de más vacunas, no se lo brindaron. Indicó que únicamente se planteó la devolución del dinero o el poder completar las 8 millones de dosis de Sputnik V con la Sputnik Light. La instrucción es trasladar la preocupación del gobierno de Guatemala de no contar con la disponibilidad inmediata y la cantidad y el volumen adecuado que se había comprometido el Fondo Ruso con el Ministerio de Salud Pública en su momento. Y en ese sentido, pedirles la urgencia y la colaboración para el cumplimiento de enviarnos la mayor cantidad de dosis en el menor tiempo posible. Eso es lo que trasladé y eso es lo que me dijo el presidente. Dentro de las opciones está... ¿Usó la palabra renegociar? Sí. ¿El presidente usó esa palabra? Sí. Bueno, ¿renegociar qué? El contrato. Bueno, entonces denos copia del contrato también. No, pero es que eso lo tiene el Ministerio de Salud Pública. Usted tiene que tener copia, sino que iba. No, es que, diputado, solo quiero hacer una aclaración, si me permite. Es que si usted no conoce el contrato... No, pero si me permite, solo quiero hacer una aclaración. Si no tuvo copia del contrato, ¿a qué iba usted si ni copia del contrato tenía? Le voy a explicar un tema que es importante. Y usted iba a Rusia a hablar con las autoridades sobre un contrato que usted no tiene conocimiento. ¿A qué fue? Cuando yo fui a Corea, fui a hablar del Tratado de Libre Comercio. ¿Tiene copia o no tiene copia del contrato? Y ese le corresponde al Ministerio de Economía. No tiene copia usted, no tiene, es que fue a renegociar. Yo no tengo la copia, la firmó el Ministerio de Salud Pública. ¿A qué fue? Bueno, vamos a las noticias. Esta tarde se dio a conocer la salida de Josué Lemus como ministro de Comunicaciones, luego de que el Ejecutivo aceptara su renuncia. Además, regresó a ocupar el cargo de diputado por el Quiché en el Congreso de la República. Lemus, quien estuvo en el cargo por 17 meses, añadió que su decisión es para cumplir con los ciudadanos de Quiché, que lo eligieron. Hasta el momento no se ha nombrado a nadie en el cargo. A su llegada al Congreso, Lemus descartó buscar la presidencia del Legislativo, como se ha dicho, y también dijo que su paso por el Ministerio de Comunicaciones le permitirá aportar en aspectos importantes desde el Legislativo, pero no profundizó en ellos. Buenos días. Hoy el señor presidente aceptó nuestra renuncia. Creo que pues hemos cumplido con la función para la que fuimos designados en una etapa de transición del país. En medio de una pandemia del 2019 y de las diferentes tormentas que azotaron el país, logramos responder y atender las emergencias y lograr el desarrollo en el país. Recuperamos la infraestructura vial, pero creo que también es necesario y es justo honrar el voto que tuve de los ciudadanos del Quiché, y por lo mismo pues regreso al Congreso, donde espero seguir apoyando y pues trabajar también ahora en el Congreso por el departamento de Quiché. Mire, y se solicita apoyo para localizar a Josué Elías Oliva, de 29 años, quien tiene un retraso mental y dificultades para comunicarse. Josué pertenece al hogar Nuestros Pequeños Hermanos, ubicado en Parramos, Chimaltenango. Fue visto por última vez el sábado 26 de junio a las 5 de la tarde en un partido de fútbol en San Martín Jilotepeque, en Aldea Pacay, Las Lomas. Por favor, cualquier información, llamar al 41 67 2705 o al 47 40 19 56. Su familia agradecerá el apoyo. Fiscalía contra la Corrupción solicitó el retiro de inmunidad al alcalde de Misco, Neto Brand, por irregularidades en el arrendamiento de un inmueble. Electroral, la rehidratación efectiva, presenta.
Mira, el Ministerio Público busca investigar al alcalde de Misco, Neto Brand, por irregularidades en el arrendamiento de oficinas sin aval del Consejo Misqueño. La Fiscalía contra la Corrupción solicitó el retiro de la inmunidad. La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público solicitó este martes que se le retire la inmunidad al alcalde de Misco, Neto Brand. Es señalado de incurrir en irregularidades en el arrendamiento de un inmueble para oficinas de la comuna por un monto de 176,000 quetzales. Los fiscales acudieron este martes a gestión penal del juzgado de turno de Misco y pidieron el retiro del derecho de antejuicio del que goza Brand y así poder hacer las investigaciones del caso. El jefe edil es señalado de concusión, abuso de autoridad y fraude según el Ministerio Público. A criterio de la Fiscalía existen indicios de los cuales se puede establecer que, en su calidad de alcalde de Misco, Brand intervino, posiblemente de forma artificiosa, en procesos de adquisición de servicios mediante contrataciones en arrendamiento de bienes inmuebles, en perjuicio de los intereses de la comuna. Agrega que se efectuaron erogaciones de fondos públicos de dicha municipalidad por la cantidad de 176,000 quetzales. El pasado 12 de abril de 2021, el juez pesquisidor Edgar Manfredo Roca recomendó retirarle la inmunidad al jefe edil Neto Brand. En diciembre de 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó el retiro de derecho de antejuicio del jefe edil por haber gestionado de forma irregular la contratación de Rolando Moisés Pérez, una persona que cuenta con un título universitario falso y que le apoyó en la campaña política de 2019 y que ya fue condenada a prisión por ese ilícito. Reportó Edwin Pitán. Y vamos a otra cosa, un nuevo hundimiento registrado en el kilómetro 14.5 de la cuesta de Villalobos ha provocado que el tráfico se intensifique en ese importante tramo carretero. Las autoridades aseguran que este socavón se produjo debido a la falta de mantenimiento en las tuberías. Debido a las fuertes lluvias, uno de los drenajes que se encuentran bajo la cuesta de Villalobos se reventó, lo cual provocó un socavamiento que afectó directamente a 2 carriles de este tramo carretero. La Municipalidad de Villanueva, a través de la Dirección de Agua y Saneamiento, está llevando estos tubos que por el tiempo el tubo que estaba de concreto se dañó, se fracturó y eso fue el colapso que hubo en esta parte de acá. Ahora se van a colocar 2 tubos de 80 pulgadas, los cuales estarán encauzando el agua para poder llevar el trayecto que traía de la zona 2 y del INDE, que están muy cercanos a este sector. Se va a encauzar el agua para llevarlos a la tubería que desemboca al río Villalobos. Las autoridades aseguran que el tráfico denso permanecerá así por al menos 15 días más o hasta que se termine el proceso de reconstrucción vial. La carga vehicular que hoy se tiene sobre la CEA 9 es porque se cerraron 2 carriles, esto por prevención del personal que está trabajando, porque no se puede permitir la vibración en estos 2 carriles, los cuales la Policía Municipal de Tránsito ha tomado la batuta en conjunto con Provial, los cuales regulan el tránsito en el sector y se ha habilitado un carril reversible de sur a norte. Julio Vázquez explicó que se trabajará un muro de contención para proteger la carretera y en los próximos días continuarán con la labor de mitigación para evitar que se siga socavando el lugar. Con imágenes de Esvin García y Fernando Cabrera, reportó María José Bonilla. Electroral, la rehidratación efectiva, presentó. Bueno, y ahora pasamos a noticias internacionales. El cuadro Cabeza de Mujer del pintor español Pablo Picasso fue recuperado por el gobierno de Grecia. Había sido robado en el 2012 de la Galería Nacional de Atenas. El lienzo de 1939 fue un regalo del cubista al pueblo griego por su resistencia ante las fuerzas nazis. También fue hallado un cuadro del holandés Piet Mondrian, desaparecido en la misma ocasión. Un sospechoso del hurto fue arrestado. Los cuadros fueron robados por 2 hombres en enero del 2012 en apenas 7 minutos, aprovechando fallas del sistema de vigilancia del recinto. Mire, y una ola de calor en Canadá ha dejado decenas de fallecidos. Autoridades canadienses de la región de Vancouver han anunciado que al menos 69 personas han muerto repentinamente entre el lunes y el martes, cuando la ola de calor alcanzó su pico de temperaturas. Según la policía, la mayoría de los fallecidos eran ancianos. Este martes se batió el récord de la temperatura más alta registrada en Canadá, con 49.5 grados. En Estados Unidos se rompió el récord durante 2 días consecutivos, superando 44 grados centígrados y registrando las temperaturas más altas en la historia en los estados de Oregon y Washington, y extendiendo su alcance hasta California.
Y más cerca de nosotros, la Comisión Permanente de Contingencias decretó este martes alerta amarilla de vigilancia en el norte de Honduras y una de prevención para 6 departamentos durante 48 horas por las intensas lluvias que afectan a casi todo el país centroamericano. De acuerdo con los especialistas, las precipitaciones continuas que cayeron en Honduras en las últimas horas han provocado un aumento en el nivel de los ríos y la humedad en el suelo en el occidente, Valle de Sula y el sur de Honduras. El organismo de protección social recomendó a los residentes en zonas de alto riesgo que eviten el cruce de ríos o quebradas y atender el llamado de las autoridades en caso de ordenar evacuaciones preventivas. Bueno, el estado fronterizo de Tamaulipas, México, fue nuevamente escenario de un violento enfrentamiento entre grupos del crimen organizado que dejó casi una decena de víctimas fatales, cuyos cuerpos fueron abandonados sobre la acera. Medios locales reportaron que muy cerca de donde fueron abandonados los cadáveres se ubica un puesto de control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras recibir un reporte ciudadano, varios soldados acudieron al sitio. Las masacres en Tamaulipas se han vuelto una escena recurrente en los últimos años. El pasado 22 de enero, las autoridades hallaron 19 cuerpos calcinados dentro de 2 camionetas en el municipio de Camargo, a unos 80 kilómetros de Reynosa. Entre las víctimas se encontraban 16 migrantes guatemaltecos que se dirigían hacia Estados Unidos. Mire, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reactivó la discrecionalidad de los fiscales sobre casos de deportación. Los fiscales tendrán la potestad de definir a quienes se les cancelan sus procesos de deportación y a quienes no. ¿Cuál será el criterio de los funcionarios para tomar estas decisiones? Veamos. La discrecionalidad es una herramienta que le permite a los fiscales cancelar las deportaciones de algunas personas. Al evaluar los casos de manera individual, el fiscal tendrá la potestad de desestimar un proceso de deportación si considera que existen circunstancias especiales. El fiscal va a tratar de ver el comportamiento de la persona. Esta persona ha sido arrestada, esta persona ha pagado los impuestos, esta persona ha hecho lo que un buen inmigrante hace. ¿Cuánto tiempo lleva acá? ¿Qué familiares tiene aquí? ¿Qué hace para trabajar? Todo eso es importante y yo creo que esos son los factores que van a estudiar antes de decidir si van a cancelar un proceso o no. La discreción fiscal no beneficia a las personas que tienen antecedentes criminales en Estados Unidos. Sus procesos de deportación seguirán el curso normal. Aquellos que tienen condenas de crímenes serios, crímenes en contra de la verdad, por ejemplo, fraude es un crimen en contra de la verdad y eso es algo deportable, serio. Crímenes de violencia, absolutamente, asalto, atento asesinato, tráfico de drogas, todos estos crímenes continúan siendo la prioridad del gobierno para deportación. La discrecionalidad de los fiscales desmonta la política de cero tolerancia a la inmigración irregular adoptada por el gobierno de Donald Trump. De acuerdo con el abogado Joseph Maluf, la medida descongestionará las cortes de inmigración y le permitirá a las autoridades acelerar las deportaciones de personas con un pasado criminal grave. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Al regresar conoceremos la historia de 2 mujeres que salieron de su aldea hacia Estados Unidos, pero en el viaje fueron secuestradas. Esto en el reportaje especial. En nuestra cápsula tecnológica de este martes le daremos algunos consejos que serán de su utilidad si busca protección para sus archivos y documentos. Intelab, te rodeamos de tecnología. Realiza tus compras en intelab.com. Presenta. Hola Linky, quisiera brindarle una mayor seguridad a la computadora de mi papá, ya que es de las personas que disfrutan comprar en línea y así poder resguardar sus datos personales como números de tarjetas e identificaciones. ¿Qué me recomiendas para poder hacer esto posible? Linky. Por supuesto, Linky. Si deseamos mantener nuestros datos seguros como archivos personales o de negocio, lo podemos hacer posible gracias a los programas y dispositivos que nos ofrecen esa tranquilidad cuando estamos en casa o en oficina. Bienvenidos a Linky Tips. Antivirus.
Es algo que no podemos dejar pasar por alto. Con el antivirus le darás la protección necesaria a tu computadora personal o de oficina para mantener todos tus datos a salvo y en privado de amenazas como spyware, software malicioso, anti-phishing, así como otras amenazas en línea. Gracias al antivirus recibirás notificaciones sobre riesgos que puedas tener al descargar algún elemento de internet o al acceder en alguna página. Podrás analizar tu propio equipo para buscar posibles brechas de seguridad con un solo clic. UPS. Este dispositivo es indispensable tanto en el hogar como en la oficina. Con el UPS puedes proteger de cualquier interrupción eléctrica o sobrecarga tu computadora, accesorios, equipos de audio y video, brindando un tiempo extra para guardar cualquier información importante que estés realizando. Recuerda, en Intelab encuentras todo para que avances y disfrutes junto a la tecnología. Te espero en una próxima cápsula de Linky Tips gracias a Intelab. Linky. Intelab, te rodeamos de tecnología. Realiza tus compras en intelab.com. Presentó. Bueno, ¿y qué tal de lluvias? Aquí está Pamela Valdés y tiene toda la información sobre el clima. Buenas noches, Pamela. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Compartimos a continuación las condiciones climáticas para esta noche y de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en cuenta. Continuamos con condiciones principales de cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo y en la mayor parte también del territorio nacional. No se descarta la probabilidad de algunas precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, especialmente para la costa sur, así como la franja transversal del norte. Como pueden observar en pantalla, estas son las condiciones de mañana para que lo puedan tomar en cuenta. Y esperamos principalmente algunas precipitaciones para el departamento de Petén, así como Alta Baja Verapaz, cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo para el Caribe, así como en la región oriental, y para el resto de los departamentos esperamos en horas de la tarde y parte de la noche alguna actividad eléctrica. Les compartimos a continuación las condiciones climáticas para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para la tarde del miércoles alguna actividad eléctrica con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Para el jueves, cielos parcialmente soleados en la mayor parte del periodo con una máxima de 25, y para el viernes, finalizando una semana laboral, pocas nubes en la mayor parte del periodo con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol y como pueden apreciarlo en pantalla, los primeros rayos los podremos tener a las 5:36 de la mañana y se ocultará a las 6:35 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima, que tengan una muy buena noche. Gracias, Pamela. Nosotros continuamos porque 2 hermanas originarias de Sololá son secuestradas en su búsqueda por llegar a Estados Unidos. El origen de la migración, el abandono del Estado. Este es el reportaje especial. Este niño acaba de ser abandonado en la frontera entre México. Las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos crecieron un 71% en marzo respecto. Más de 200 migrantes indocumentados que buscaban cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos fueron hallados el miércoles hacinados en 2 viviendas de la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Una de las joyas turísticas de Guatemala es el lago de Atitlán. En torno a él gira la economía de Sololá, un departamento pequeño pero cuyos volcanes y pueblos lacustres hacen que resalte en el mapa. Pero esa es la cara amable, la visible, porque a la Sololá profunda, que está oculta entre riscos y caminos, la han olvidado incluso sus vecinos geográficos. Por eso muchos intentan salir de allí como pueden, y a veces lo que salen son noticias como esta. Lucía y Marcelina Baluch Tambriz, 2 hermanas de Pasajquim en Sololá, han sido reportadas como secuestradas en México. La historia de Lucía y Marcelina nos llevó hasta la aldea Pasajquim en el departamento de Sololá. La cuestión está en que hay al menos 2 municipios de este departamento que tienen aldeas con dicho nombre. Uno, San Juan La Laguna, el otro, Nahualá. Ambas son aldeas empobrecidas, cercanas a las zonas turísticas. Son aldeas en las que a la gente se la invita de alguna manera
a migrar de manera irregular hacia el norte, hacia México o hacia Estados Unidos, pero esta, la Pasaj Quim de San Juan La Laguna, no es el hogar de Lucía y Marcelina. Aquí hay carteles en los postes ofreciendo viajes hacia Estados Unidos. Los papelitos de contacto están todos tomados. Su cabecera municipal está lejos, la capital todavía más. Su futuro muchos lo ven en el norte, como Lucía y Marcelina, aunque este no es su hogar. Buenos días. Buenos días. Una pregunta, estamos buscando a la familia Balux Tambriz. Balux Tambriz no se encuentran aquí. El que hay aquí es Sol Zavala, Tuch, Mendoza. Varios apellidos, hay unos Tambriz, pero no. Este es solo un muchacho que viene de Pañevar. Aquí llueve. ¿Lo hará también en el otro Pasaj Quim? No, es que ese es de Nahualá, se ve el corte. Pues Balux Tambriz. Balux Tambriz, pero allí no es Paquip, es Pasaj Quim, es el que se dedica ahí, ¿ve? Y aquí a la izquierda. De regreso. Llegamos a Nahualá, este municipio está al norte del departamento, muy cerca de la frontera con Totonicapán, y aquí hay un cantón llamado Pasaj Quim. Entendemos que este sí es el lugar desde el que salieron las dos chicas a las que buscamos. Pero no, esto es Nahualá, pero el Pasaj Quim que queda cerca del casco urbano tampoco es el que buscamos. Sin embargo, el rastro está. ¿El tiempo como cuánto sería de acá? 2 horas y media, 3 horas. Desde aquí. Sí, como hay que ir a dar la vuelta. Mismo departamento, mismo municipio, pero más de 2 horas y media en auto. Es momento de hablar con la madre de Lucía y Marcelina. Ya estamos por aquí, porque ya lo pagué los 50,000, lo que pidieron. ¿Quién le pidió los 50,000? A los ladrones. ¿Y de ellas ha tenido noticias? Y ahorita ella ya tiene miedo, ahorita no habla, ahorita está en su cama, porque ella estuvo miedo, porque le pasaron por allí, no le dio de comer. Ahorita no habla, solo estaba en la casa, porque tiene mucho miedo ahorita. Cuando la secuestraron, ¿eso fue ya en México? Creo que por Reynosa, así de repente. Primera gran noticia, Lucía y Marcelina están vivas y junto a su madre. Al pagar, las retornaron desde México. El camino se torna complicado en extremo. El aislamiento es real. Son pocos los vehículos que podrían circular por allí. Aún así, el periplo de Lucía y Marcelina es todavía más duro de describir. 50,000 quetzales. 50,000 quetzales. Sí, yo le di en su cuenta de una persona, porque le dice una persona con nosotros está pidiendo $8,000, 50,000. Primero yo le mandé los 14,000 con ella, no hace falta 50,000, así les decía, y yo le mandara hasta cuenta de una medicina. ¿A la entrada? ¿A la entrada? ¿A la izquierda? Sí, a la izquierda. Vale. Ya nos vamos nosotros. Ok. Sí. Gracias. Al fin llegamos. La gente las conoce. La gente sabe su historia. La gente las protege. Porque son su comunidad, el lazo más fuerte que existe en esta tierra olvidada. Buenas tardes. Estamos buscando a María Tambriz. Lo que pasa es que ellos no quieren dar noticias porque fueron un secuestro lo que hiciste y están asustados ahorita y ya se descansaron. Lo que pasa es que todo el día estaban aquí con las personas. Lo reciente de los hechos hace que se generen naturales sentimientos de temor y recelo alrededor de esta familia. De hecho, lo que nos encontramos cuando nos acercamos hasta la puerta de su casa es un pueblo, una comunidad de vecinos, familiares, amigos que los respaldan y que sobre todo los resguardan.
de curiosos, de otras personas y, cómo no, de nosotros, de la prensa. Pero ese cobijo va más allá del mero resguardo. Pero ya llegaron, gracias a Dios, porque nosotros tuvimos que cancelar esa cantidad y por eso ya llegaron. A nuestro alrededor, el bullicio y el recelo se mantienen. No hay amenaza, sino temor, porque aun con Lucía y Marcelina en casa, la pesadilla continúa. Hoy en la mañana recibieron esa llamada que por qué mintieron ahí, no sé qué cosa dijeron allá para que los dejaron libres. Entonces se vinieron aquí y como hubo una publicación donde decía que son profesionales, ahora si ellos hubieran dicho así y no los hubieran dejado en libertad. María, la madre, ya no hablará con nosotros, pero recorrer la aldea Pasajquim se convierte en un relato bastante elocuente sobre por qué pudieron decidir irse hacia Estados Unidos. Calles de tierra, paredes de zinc, de combustible, leña, y de tanto en tanto una marca, un número 13. El Estado no ha arribado, pero las maras sí. A 2 horas y media de su cabecera municipal, unas 7 horas de distancia desde la ciudad de Guatemala. De terracería las carreteras que la rodean, y decimos carreteras por ponerles un nombre, porque en muchos puntos son ríos o cruces de cataratas. La presencia del Estado es prácticamente nula, no hay servicios de salud, tampoco hay servicios educativos. Con condiciones así como las que vemos en Pasajquim, parece normal que el Estado guatemalteco empuje a sus propios habitantes a intentar encontrar ese futuro que aquí no tienen, encontrarlo en Estados Unidos, o por lo menos intentarlo, porque muchos de ellos no llegan hasta él. Tras abonar al coyote, enfrentarse a la travesía hacia el norte, caer secuestradas y pagar otros 50.000 quetzales de rescate, Lucía y Marcelina volvieron a caer al hoyo del que buscaban escapar. Y aunque el Estado y la suerte las abandonaron, tienen al menos la certeza de que su olvidada comunidad nunca las abandonó. Exalcalde de Villanueva, Edwin Escobar, queda en arresto domiciliario por supuestas irregularidades en la compra de 2 fincas. Ya regresamos. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Gracias por ser parte de Guate Reporta, enviándonos la información que usted recopila. Edgar Arroyo se reportó desde Izabal y nos compartió el siguiente mensaje. Así está la carretera a la frontera entre Ríos y Izabal con Honduras. Se han registrado derrumbes y nadie ha hecho nada para recuperar el camino. Hay un derrumbe que casi destruyó un carril y nadie quiere trabajar para evitar que se pierda el camino. Y nos vamos a trasladar a San Bartolomé Milpas Altas en Zacatepeques, desde donde recibimos la denuncia de la actividad ilegal de cortes de árboles que supuestamente efectúa una empresa que se dedica a la construcción de torres para la instalación de cables del tendido eléctrico. El denunciante informó que la actividad de la empresa afectará la recarga hídrica en el municipio, situación que los mueve para detener la actividad industrial. Mire, Juan Luis Morales se reportó con nosotros y nos informó de que en la Cuarta Avenida y 10ª calle de la zona 12, en la Reformita, Ciudad Capital, un árbol cayó como consecuencia de los fuertes vientos e intensas lluvias que se registraron la tarde del lunes pasado. Cabe agregar que en las últimas horas se han registrado fuertes lluvias que han causado inundaciones y han afectado la red vial en varios puntos del área metropolitana. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento.
CFS, Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Mire, tenemos más información porque Fátima Concepción Tellera Medina fue enviada a juicio por el juzgado de mayor riesgo de Erika Ifán por supuestamente integrar una estructura que se dedicó al cobro de extorsiones. Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, Tellera Medina es ciudadana nicaragüense y estaba en Guatemala y cuando participó en la exigencia del pago de extorsiones a ciudadanos de El Salvador. Tellera Medina estaba bajo las órdenes de Rigoberto Antonio Morales Barrientos, alias Río Rico, quien integró la banda de secuestradores Agosto Negro. Y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés, ha decidido revocar la sanción por falta grave impuesta a Pedro Luis Hernández de Broy, ex notificador de la jueza de mayor riesgo de Erika Ifán, por pérdida de expedientes de un caso. La sanción impuesta a quien fungía como notificador fue de 8 días sin goce de salario y se redujo a una amonestación verbal. De Broy fue sancionado por el régimen disciplinario del organismo judicial por filtrar información a ciertos abogados defensores mediante mensajes de WhatsApp de algunas resoluciones a abogados, lo cual no está permitido. La próxima audiencia se señala para el día. Bueno, el exalcalde de Villanueva, Edwin Escobar, ha quedado con arresto domiciliario luego de haber sido ligado a proceso penal por supuestas irregularidades en la compra de 2 fincas durante su administración por 14.1 millones de quetzales. El juzgado de primera instancia penal de Villanueva le otorgó el arresto domiciliar y evitar la prisión preventiva al ex jefe edil. La caución impuesta a Escobar es de 500,000 quetzales. El resto de los procesados, ex integrantes del Consejo Villanovano, tienen cauciones de 250,000 a 100,000 quetzales. Hay 2 pendientes de resolver medidas. Además, tienen prohibido acercarse a la municipalidad de Villanueva. Realizan foros sobre las acciones de Estados Unidos contra la corrupción y el lavado de dinero y cómo esto afecta a las inversiones del país. Es la hora de hablar de dinero y para eso ya está con nosotros Paula Osaeta. ¿Cómo están? Buenas noches. La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana lanzó la convocatoria para el reconocimiento a la sostenibilidad empresarial para que empresas que brindan apoyo en el desarrollo de distintas áreas de las comunidades del país puedan ser reconocidas y se visibilice su labor. El reconocimiento se divide en 6 categorías que son el Gran Premio, la categoría social, el Programa de Desarrollo para Colaboradores, la categoría educativa, la categoría de Medio Ambiente y la de Anticorrupción y Transparencia. Para participar deben presentar la información básica del proyecto, sus antecedentes, una descripción y los resultados obtenidos. La convocatoria estará abierta hasta el 3 de septiembre y deberán ser enviadas al correo aperez@amchamguatemala.com. Y en otros temas, trabajar para la erradicación de la corrupción y el lavado de dinero es un factor que muchas empresas internacionales toman en cuenta al invertir en un país como Guatemala. Sin embargo, Estados Unidos ha tomado acciones contra estos delitos y hoy conoceremos algunas de las consecuencias que esto tiene en empresas nacionales. El foro realizado por AmCham titulado Acciones de Estados Unidos contra la corrupción y el lavado de dinero, consecuencias para las inversiones, negocios y empresas, se llevó a cabo con expertos de ese país, quienes mencionaron algunas de las acciones que se han tomado ante estos delitos. Por ejemplo, que la OFAC sancionó a oficiales guatemaltecos bajo la ley Magnitsky y la Fuerza de Tarea de Corrupción anunciada por Kamala Harris. Esto causa varias consecuencias a empresas guatemaltecas. Las sanciones de OFAC tienen muchísimas consecuencias. Primero son, te revocan las visas, no puedes viajar a los Estados Unidos. Te congelan los activos dentro de los Estados Unidos. Y esas visas también las puedes revocar a tu familia. Te van a bloquear de la economía de los Estados Unidos. La empresa con esas sanciones podría pensar que no le afecta y quedarse solo en Guatemala. Pero muchos empresarios tienen cuentas también fuera de los Estados Unidos, pero la mayoría tienen relación con ese país,
por lo que esas cuentas también serían bloqueadas. Esto se aplicará a cualquier empresa, grande o pequeña, que venda solo en Guatemala o en otros países. Lo que se sanciona son las operaciones que éstas hacen. Sancionar es, usted estás con unas prácticas que consideramos que está afectando los intereses de nuestro país, los Estados Unidos, y por lo tanto te vamos a sancionar. Y no importa que tú eres extranjero, no importa que tu negocio sea solamente en Guatemala. Algo que tú estás haciendo en Guatemala está afectando los intereses de los Estados Unidos. Y por eso tú ves que OFAC sanciona a Cuba, Corea del Norte. Con la ley de lavado de dinero del año pasado, las empresas tendrán que demostrar quiénes son sus beneficiarios finales y proveedores. Además, los bancos pueden dar información. Las sanciones pueden ser de miles o millones de dólares y señalamientos públicos de los directivos de las empresas. La retroalimentación es el análisis de una persona desde diferentes perspectivas para mostrar lo que hace muy bien y acelera su carrera profesional, pero también lo que necesita mejorar porque frena su crecimiento. El feedback debe ser cercano y continuo, y al implementarlo correctamente genera relaciones de confianza dentro de la empresa. Hoy le digo cómo puede hacer un proceso de retroalimentación exitoso. Una buena estrategia es tener sesiones periódicas 1 a 1 para que se convierta en una actividad de costumbre. La idea es que conforme pasen las sesiones, poco a poco se mejore en lo que se es débil. No ponga barreras en la comunicación. Es importante que los empleados sepan que pueden acercarse a usted en cualquier momento. Eso le dará la confianza para comunicarle lo que sienten que está desarrollándose bien y lo que no. Para quien recibe esta retroalimentación es importante que tome nota de las recomendaciones que se les da. Asimismo, es fundamental que no tome las cosas personales y si algo no le queda claro, pregunte. Espero que estos consejos les sirvan. Yo regreso mañana con más en Hablemos de Dinero. A esta hora queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta emisión de Noticiero Guatevisión y recordarle que mañana regresamos con más. Le deseamos la mejor de las noches y le dejamos estas imágenes que le van a gustar. En San Pedro Zacatepeque, San Marcos, cada 28 de junio se celebra el Día de la Checa, con la finalidad de apoyar a los artesanos panificadores y de la misma manera dar a conocer una receta arraigada en el Tochum San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Por ello, cada año se realiza un festival. Este año, por las prohibiciones de la pandemia, se creó un formulario para que la población lo pudiera llenar. Al finalizar, recibían un código con el cual se podrían acercar a varias panaderías a recibir su deliciosa caja de checas de manera gratuita. San Pedro Zacatepeques ha sido reconocido como el pueblo de los checanos por la creación ancestral de la diversidad y el sabor de las deliciosas checas. Buenas noches.